Muchas gracias a todos por tomarse este tiempo para informarse sobre este tema tan importante y así poder guiar mejor a nuestros hijos, tomando siempre mejores decisiones para su bienestar. Esta conferencia, titulada Tus hijos no nacen con el chip, lo pones tú, será impartida por Armando Novoa, que pronto estaré presentando. Y al final, Alex Fernández y una servidora, Maya Barrera, quienes somos cofundadoras del movimiento No es Momento, hablaremos un poco sobre el movimiento. Esta noche estamos aquí los tres porque justo empezamos una alianza entre el movimiento No es Momento y Así México para poder llevar este mensaje a más familias y escuelas en todo el país y estamos muy contentos por esto. Ahora sí, permítame presentar a Armando Novoa de manera breve, pues su experiencia es muy amplia. Armando es director de la Alianza por Seguridad en Internet AC, es ingeniero en cibernética y ciencias de la computación por la Universidad de La Salle, tiene un diplomado en negociación y planeación estratégica, también es autor del libro Internet sin peligro para tus hijos. Y por último, Armando es conferencista internacional. Ha impartido más de 450 conferencias en temas de seguridad y privacidad de la web, impactando a más de 90,000 padres de familia, 50,000 estudiantes y docentes en los últimos 16 años. Bienvenido, Armando, te cedo la palabra. ¿Cómo estás, Maya, Alex? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos igual de contentos por esta unión que estamos iniciando con esta presentación. Espero que en verdad logremos llevar el mensaje a muchas más familias, muchas más escuelas, pero sobre todo que logremos una activación de los papás que se involucren más, que estén más cerca de la vida digital de sus hijos cuando corresponda. Entonces, esta charla está dirigida, y es una aclaración que siempre me tomo un segundo para hacerla, hacia padres de familia. No es contenido que esté pensado para ser recibido simultáneamente con sus hijos presentes, y esto lo menciono en el mejor de los planes, no porque vayamos a ver contenido inapropiado, sino porque mucha de la información tiene que ver con la gestión de los padres directamente. ¿Okay? Eh, no existe un 100% de seguridad o una regla única y básica para la seguridad en Internet y la responsabilidad, sino que cada familia aporta sus propios estándares, sus habilidades sociales, su ética, su moral a la personalidad de sus hijos, y eso se ve reflejada en la forma en que socializan en línea. Entonces, hoy vamos a tocar 6 temas concretos y, como ya mencionaste, Maya, al final, pues vienen esos tips puntuales, ¿no? De cómo los padres de familia pueden gestionar las objeciones principales que los hijos ponen cuando hablamos de mantenerlos separados o alejados de los dispositivos. Entonces, de principio vamos a hablar un poco acerca del poder de Internet. Siempre es importante recordar que el enemigo no es Internet, que es una tecnología que nos puede ayudar muchísimo cuando la manejamos correctamente. El momento ideal para que aparezcan las pantallas en la vida de nuestros hijos, la responsabilidad enorme que tenemos hoy como padres de familia de equilibrar el tiempo que usan en tecnología de entretenimiento con lo que pueden usar cuando la tecnología educativa está bien escogida y bien aplicada y puede desarrollar el potencial de ellos, pero el equilibrio que debe existir. Nos vamos a enfocar también a derribar algunos tecnomitos, perdón, que a veces paralizan a los padres de familia, y vamos a hablar de algunos de los riesgos principales que los niños enfrentarían en Internet cuando les damos celulares en edades tempranas. Algunos de ellos, vamos a hablar de la nube de desafíos que rodea Internet, y mi parte va a terminar con las recomendaciones de los puntos a controlar en el dispositivo cuando ya tienen la edad suficiente, pero que de todas maneras se requiere tener un control y supervisión de tiempos, horarios, clasificaciones, etcétera, los puntos más importantes. Antes de iniciar con estos 6 temas, al final, insisto, regresará el micrófono a ustedes. Solamente me tomo un rápido minuto para aquellos que no tengo el gusto de que nos conozcan ya. Alianza por la Seguridad en Internet es una asociación civil sin ánimo de lucro que opera ya desde hace 16 años una línea de denuncia ciudadana con convenios con Guardia Nacional, unidades cibernéticas, Pero es fiscalía, que no, es lo que te... etcétera. El aprendizaje de más de 70,000 reportes recibidos y atendidos y gestionados en la asociación durante esos 16 años, pues se han integrado al programa educativo
de Civismo Digital, que es una marca registrada de nuestra asociación y que hoy en día utilizan una buena cantidad de escuelas en el país y que tiene como misión elevar el bienestar digital de la comunidad, protegiendo a los niños, capacitando a los profesores y divulgando hacia los padres de familia herramientas que les ayuden a controlar y supervisar la vida digital de ellos. Es un currículum que va desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria y que hace un desarrollo mixto de habilidades que los niños necesitan para usar Internet de manera segura y responsable hoy en día, insisto, cuando la edad es la adecuada. En el currículum, además, nuestra asociación ha organizado muchos eventos anuales con el apoyo de la industria y de las relaciones que hemos establecido, algunos de ellos dirigidos a familias donde unimos a padres y a hijos, a veces a debatir, a veces a convivir, a veces a conocer nuevas tecnologías, pero también hacemos muchos foros enfocados a los especialistas en la educación, es decir, a los docentes, a los directivos que necesitan estar al día. Invitamos a especialistas en cada área para que todo ese conocimiento conjunto se vierta al programa de civismo digital. Está a su disposición en este sitio, civismodigital.org. Ahí van a encontrar una sección de reputación donde pueden conocer toda la información de las escuelas que atendemos, los logros de la organización, etcétera. Y también tenemos un sitio de membresía, pero como vamos a hablar al final, la buena noticia es que de esta unión con Movimiento No es Momento se ha derivado un nuevo repositorio de recursos que irá creciendo con el tiempo, iremos liberando recursos de manera gradual. Tenemos una gran cantidad de contenido digitalizado que puede ser de mucha utilidad para las familias, pero que no queremos bombardearlos con todo el contenido, sino que eventualmente y gradualmente iremos entregándoles lo pertinente. Para que no se pierdan de nada de ese contenido, les pido por favor que nos sigan en las redes sociales de ASI, en este caso con el indicador @ASI México, son las iniciales de Alianza por la Seguridad en Internet México, principalmente en la cuenta de Instagram y en la de YouTube, que es en donde publicamos, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, un punto de partida importantísimo a los papás que hoy tengo el gusto de que me escuchen, es reconocer que Internet es una tecnología empoderadora, habilitadora para la sociedad, que requiere de cierta pues, capacitación sobre todo para los más pequeños, porque cuando ese enorme poder transaccional de acceso al conocimiento, de conexión, de comercio, de turismo, de gobierno digital y de toda la gran cantidad de beneficios que esta tecnología nos aporta, cuando ese gran poder es puesto en manos inexpertas, en manos de niños pequeños, ese poder no viene solo, viene acompañado de una gran cantidad de desafíos. Todos estos desafíos los abarcamos en el programa de civismo digital para educar a los niños en la seguridad, en el uso de esto. Pero como pueden ver aquí, no hay cosas simples. Son deep web, son haters, son páginas falsas, seguidores falsos, eh, violaciones a la ley con lo que compartimos en Internet, eh, eh, en fin, una gran cantidad, sobre todo, claro, contenido inapropiado y todo lo que alrededor de esa nube de poder vamos encontrando y que los niños tienen que ir resolviendo de manera segura cuando están en tecnología. Y me refiero a los niños, a los jóvenes. Hoy hablaremos mucho de las edades apropiadas para que ingresen a estas aplicaciones. De lo principal que tenemos que entender como papás es que todo esto sí tiene reglas de operación y somos los responsables de hacerles saber a nuestros hijos cuáles son las reglas, por ejemplo, de las edades mínimas para poder entrar acá y de darle seguimiento y supervisión al uso que le están dando. Las familias harían mucho bien hoy, dejándole muy claro a sus hijos qué esperan de ellos también en las redes sociales, como cuando llegan a una comida familiar y esperan que saluden a la familia, que convivan con todos, que se comporten adecuadamente, porque es la formación que le hemos dado y la queremos ver reflejada en eventos así. Los chicos muchas veces no saben qué esperan sus padres de ellos en las redes sociales. Y entonces nos enfocaremos a tratar de identificar si esta noción que es generalizada de que las nuevas generaciones tienen capacidades especiales, casi portentosas, esto que conocemos como el chip,
esta frase que escuchamos muy frecuentemente de, es que los niños de hoy vienen con el chip. Vamos a ver qué parte tiene de mito, qué parte tiene de realidad, entendiendo, papás, por favor, y pido que lo tengan muy presente, que cuando hablamos de seguridad, sobre todo digital, pues nunca nos referimos a un 100%, ¿ok? Es decir, sabemos que la mayoría de los chicos incurren en ciertas conductas, pero nunca es el 100%. Claro que habrá papás muy presentes en la vida de los hijos que ya han dialogado mucho con ellos y que han logrado que sus hijos hagan un uso responsable e inteligente de tecnología y a lo mejor no participan en algunas de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Entonces, nunca hablamos de un 100, pero sí de una mayoría, ¿ok? A mí me gustaría que hagamos un ejercicio rapidísimo inicial acerca de qué pensamos acerca de este chip y vamos a retomar un muy popular reto que encontramos y se usa mucho en redes como TikTok, ¿no? Acerca de baja un dedo. Entonces vamos a ir bajando solamente en cinco puntos. Vamos a ir bajando un dedo cuando para la pregunta que aparezca en pantalla, nosotros confesemos estar de acuerdo. Entonces la primera es justo esta, ¿no? Si yo soy de estas personas que sí pienso, porque tengo algunas razones para ello, que los niños de hoy nacen con un chip, nacen con capacidades especiales diferentes a las que nacíamos nosotros o a los abuelos o a los tatarabuelos. Si tú eres de las personas que piensa eso con toda confianza y honestidad, pues baja un dedo. Esto es un ejercicio de reflexión que estás haciendo en privado. Al final me vas a compartir en el chat el resultado. Después, baja un dedo, ¿no? Esos son los ejercicios. Seguramente han visto este reto en TikTok, es un reto divertido que se usa para muchos temas. Si tú piensas que la tecnología no es ni buena ni mala, va a depender de la forma en que se utilice. Bueno, entonces, si tú estás de acuerdo en esto, de manera genérica, baja el dedo. Si tú crees que cuando hablamos de riesgos para niños en Internet, en las noticias o en las asociaciones que a esto nos dedicamos, se exagera, ¿no? Se amplifican los riesgos como para llamar la atención de la comunidad. Finalmente, bueno, en este cuarto punto, perdón, que los niños que ya llevan muchos años usando tecnología ya se la saben de todas, ya se saben cuidar, ya no hay nada nuevo que hay que enseñarles. O sea, los chicos que están en preparatoria, en secundaria, que ya empezaron con celulares y con redes sociales desde que estaban en primaria, ya hoy son expertos, gurús. Y finalmente, si tú piensas que la seguridad de los niños es una responsabilidad únicamente de sus padres, ¿ok? Si tienes oportunidad, compárteme en el chat cuántos dedos quedaron en tu mano, cuántos dedos quedaron levantados. Me gusta entender cómo, dónde estamos en nivel, en la percepción de participación y ya después descargaremos el chat para poder hacer retroalimentación de esto. A lo que hoy me quiero enfocar es a cuál es el rol y las medidas que es oportuno tomar como padres de familia dependiendo la edad de nuestros hijos. Y vamos a llegar a la conclusión de en qué momento de esta franja, desde que nacen hasta que adquieren la mayoría de edad, es oportuno darles el dispositivo y permitirles el acceso a las redes sociales. Vamos a ir desde aquí, desde el momento en que nuestro bebé nace, nuestra criatura nace y por supuesto es un momento enternecedor en que como papá, como mamá, estamos pensando en hacer lo que sea y darle lo mejor a nuestro hijo para que tenga una vida plena, que alcance el éxito, que sea feliz, sin duda. Eso es un objetivo común en la mayoría de las familias. Pero entonces, pensemos que va a haber un recorrido, ¿de acuerdo? Del momento en que nace a que llegue a ese punto que el día de hoy yo idealizo como lo que yo quiero para el objetivo de mi hijo, pues hay un recorrido. Va a empezar por ir a una escuela, luego a lo mejor a otra, eh, luego a lo mejor lo vamos a inscribir a cursos de X o Y cosas, va a ir aprendiendo, va a ir conviviendo, va a llegar el momento en que él va a tomar sus propias decisiones acerca de qué quiere hacer, qué carrera estudiar, en qué universidad. Pero lo que es un hecho, o sea, cada ruta puede ser diferente y cada familia puede tener una diferente implementación en su visión de cuál es el éxito para los hijos. Alguien puede pensar en que sean individuos de bien, alguien puede definirlos como que sean personas capaces de socializar, que sean personas felices, que sean personas exitosas económicamente, que sean personas que incidan en la sociedad, que la transformen positivamente.
y habrá familias que pues, tienen una visión mixta entre varios de esos elementos. No importa cuál sea tu visión del éxito, va a haber un recorrido. En ese recorrido, en algún momento, van a aparecer las pantallas. Esto es indudable. Entonces, hoy tenemos como padres de familia una muy grande responsabilidad en cuidar en qué momento y qué pantallas, porque no todas generan la misma relación del chico. No es lo mismo que se siente con papá y mamá a ver una película que narra una historia que requiere su atención y que nos da la oportunidad de hacer una reflexión moral, a que esté pasando videitos de 5 segundos enajenadamente en un TikTok. No es lo mismo. Sobre todo, y hoy nos vamos a enfocar a lo que pasa con esta pantallita en particular, con el celular. Porque miren, como traté de representar con esta animación, si ese celular llega antes de tiempo, puede desviar a nuestros hijos del camino de ese éxito que nosotros habíamos planificado. Y que a lo mejor ellos también en su momento identificaron como algo bueno para ellos, pero el celular anticipadamente, como vamos a profundizar y a reflexionar hoy, puede desviarlo por completo por cosas tan simples como la que estás viendo en pantalla hoy. Nada más porque el niño, en un momento en que no debía haberlo visto, porque tenía apenas 10 años, vio series para adultos como el juego del calamar en Netflix, porque papá y mamá, pues algunos ya se han animado a activar los controles parentales en los dispositivos de los hijos, pero no le han puesto el pin parental a Netflix, a Spotify, a Amazon, y en todos lados debe haber control parental. Y el niño ve una serie o es presionado en la escuela o excluido en la escuela del grupo porque es el único que no la vio, porque en una comida cuando tenía 2 años o 3 años, eran chiquitos y vamos a comidas familiares, le damos el celular para que se entretenga y no moleste, porque jugó Fortnite y se topó con interacciones violentas que le han cambiado las interconexiones neuronales en un momento en que van a empezar a forjar una personalidad muy diferente a la que yo imaginaba, planeaba y deseaba cuando lo tenía en mis brazos. Cuando su hermano mayor ya es adulto, ya ve pornografía y deja la sesión abierta en el iPad que está en la casa. Todas estas cositas, por mínimas que parezcan, pueden desviarlo y terminar en casos como el que vimos apenas hace un par de semanas aquí en la Ciudad de México, en el CCH, donde un chico de 19 años entra y muy influenciado por todo el contenido que ve en redes sociales, en grupos oscuros, en Facebook y en distintos servidores, incluso en Discord, ahí se influencia, cambia su personalidad, se vuelve agresiva, violenta y comete un asesinato que además quedó completamente documentado previo a cometerlo en el CCH Sur aquí en la Ciudad de México. Todo quedó documentado en grupos oscuros de Facebook, qué quería hacer, por qué lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, todo estaba escrito ahí. Entonces, imaginen a los papás de este chico que hoy, por supuesto, va a pasar mucho tiempo en la cárcel, si eso era lo que querían para él, cuando lo tenían en sus brazos. Y por supuesto, estoy seguro que la respuesta de todos ustedes va a ser seguramente no. Y seguramente ninguno de ustedes querría que su hijo terminara así. Esto, papás, es lo que nos puede traer un celular antes de tiempo. Y no estoy exagerando, hoy les voy a dar varias evidencias. Cuando el celular llega a tiempo, cuando la tecnología es empoderadora, entonces sí que nos puede detonar el potencial, sí que nos puede ayudar a que ellos lleguen ahí, sí que los puede vincular con oportunidades para la vida, sí que les puede traer algunos aprendizajes cuando son controlados. Por supuesto, puede ser una herramienta que detone su potencial. Entonces, hoy nuestro reto es identificar qué pantallas les ayudan y en qué momento de su vida dárselas. Porque depende de qué momento se las doy, el impacto y la consecuencia puede ser muy diferente. Entonces, si yo quiero entender cuál será el impacto que va a sufrir mi hijo, si va a ser positivo o negativo en su edad, dependiendo de la edad, pues entonces necesito entender primero cómo son las etapas del desarrollo de un niño. Y qué mejor que basarnos en la milenaria teoría del desarrollo psicosocial del individuo de Eric Erikson, que la gran mayoría de los desarrollistas humanos avalan y que siguen de cerca, y que divide en 8 etapas, en 8 momentos, las etapas por las que va a atravesar un ser humano, desde que nace hasta que muere. En esta lámina ustedes ven los bloques de edad, nos vamos a enfocar a las primeras, a las que tienen que ver con chicos antes de los 18 años, o sea, estamos hablando de
Básicamente nos vamos a enfocar mucho a estas dos, a la que resuelve y vuelve al chico laborioso o lo, le genera una sensación de inferioridad cuando no resuelve adecuadamente esta etapa que va de los 5 a los 13 años y que lo deja en desventaja para la siguiente etapa, para la adolescencia, en donde va a buscar su identidad o va a perder su identidad por estar imitando a los demás. Y esta teoría nos decía claramente qué podíamos esperar de nuestros hijos conforme fueran creciendo. Y ahora ya tenemos asesores que se han enfocado a analizar qué pasa si le doy el celular en la etapa de autonomía contra vergüenza, entre el 1 año y medio y 3. ¿Qué pasa si a esa edad le empiezo a dejar que use pantallas en las comidas familiares? ¿Qué pasa si no, se lo doy más adelante, cuando tiene 5 años o cuando tiene 8 años, en la etapa de laboriosidad? ¿Cómo lo va a afectar? Es importante entender que en la teoría de Erickson estaba definida para cuando no existían pantallas, pero nos da mucha luz al respecto y habla de, si se fijan, tiene dos extremos, el positivo y el negativo, cosas que si se resuelven adecuadamente en la etapa de la vida del niño, lo van a fortalecer y si no, lo van a debilitar. Por ejemplo, en la etapa que va de 1 año y medio a 3 años, es una etapa en que lo vamos a dejar que se ponga los zapatos, aunque se equivoque, aunque se tarde, él tiene que poderlo resolver. ¿Para qué? Para sentir que puede lograr cosas él solo. Cuando, cuando estamos en una escena donde le pedimos que se los ponga y se los pone al revés, y entonces no podemos salir a la comida y nos empieza a entrar la prisa, nos desesperamos y le quitamos ya los zapatos y le decimos, a ver, no puedes ponértelos, te los voy a poner yo, ya empiezan los problemas ahí, porque en esa etapa nuestro hijo va a sentirse avergonzado, va a dudar de sus capacidades y eso lo va a venir acumulando a su siguiente etapa. Entonces, vamos a entender qué pasa si ahí le doy una pantalla. Va a avanzar a una etapa de laboriosidad contra inferioridad, que es crítica esta de los 5 a los 13 años en los preadolescentes, de cuando un hijo ya puede participar, él tiene que ir aprendiendo de lo que es capaz, para qué sirve, aunque sean cosas menores, recoger los platos, lavarlos, recoger su recámara, ayudar con la mascota de la casa, hacer correctamente su tarea, o sea, todo lo que tiene que hacer por sí mismo y lograrlo, donde una pantalla es un claro distractor, ¿ok? Entonces, no nos vamos a centrar mucho, hicimos un documento muy completo, se los pongo a disposición, quien lo quiera, con gusto, se nos escribe, se lo compartimos, de cómo las pantallas, al llegar a estas etapas, cómo las van a distorsionar, qué efecto van a tener en cada momento. Entonces, cómo las barajean, cómo las mueven. Le pedimos a nuestros dos asesores en esto que nos respondieran esta pregunta. ¿Qué le va a pasar a un niño si se lo doy en esta etapa, si se lo doy en esta otra, si se lo doy en esta otra? Nos hicieron una historia que espero tener oportunidad, una historia muy breve, de qué pasa con un niño a los 3 años, lo tenemos sentado en una comida familiar con su pantalla para que se entretenga y nos deje estar en paz. Cómo se proyecta a los 25 años un chico completamente fracasado en la vida, que no supera ni siquiera una entrevista laboral. Pero bueno, esta era la pregunta, porque yo quería darles luz a todos ustedes acerca de esto, ¿no? Y entonces, pues, sí concluyen que la respuesta no es nada más un adelanto o retraso, no, pues se adelanta esto o se atrasa esto, sino que en verdad el ser humano, el niño, sí que sufre una severa distorsión de los elementos que tienen que irse sumando en su desarrollo hacia las etapas siguientes, insisto, todas están anidadas. El chico empieza a enfrentar demandas para las que su cerebro aún no está preparado. Y sé que entiendo que ya tuvieron una charla ya con un perfil más neurológico incluso de lo que puede empezar a pasar en el cerebro de los chicos, el deterioro que empieza a surgir. Entonces, si yo lo enfrento, si yo no respeto la progresión neurológica de un niño y lo adelanto a contenido, puede ser que sepa algo, pero no lo entienda, lo cual lo deja vacío y confundido, como puede ser el caso del sexo. Entonces, pues nos entregaron esta relación que pusimos en un documento muy interesante sobre, ok, en esta etapa de iniciativa contra culpa, sin pantallas, aprende esto, aprende esto, aprende esto. Pero con pantallas, fíjense cómo dice ahí, se adultiza precozmente. Entra a ese estado lamentable donde ve cosas que lo sorprenden, pero no entiende qué significan. Y entonces no genera una opinión, no genera un criterio,
fíjense, la parte final aquí dice, se distorsiona su desarrollo, su sano desarrollo sexual. La sexualidad es una parte importantísima en el desarrollo humano y desde aquí se empieza a erosionar con la presencia de las pantallas. Avanzan a esta otra etapa donde en lugar de sentir que sirven para algo, empiezan a ver perfección ficticia en las redes sociales, donde todo el mundo aparece pues transformado por filtros perfeccionistas, y entonces yo empiezo a sentirme en desventaja porque no alcanzo la imagen que tienen todos los demás. Entonces, este documento nos dio muchísima luz, sobre todo cuando lo mezclamos, papás, con las leyes naturales de la infancia. Cuando entendemos estas etapas del desarrollo y cómo vamos a afectarlos en cada una de ellas con el dispositivo, pero luego vemos cuáles son esas etapas que tendríamos que 100% respetar en el desarrollo de la infancia para que el individuo, para que el ser humano realmente alcance una edad adulta en la que se pueda ser responsable de su vida. Y fíjense cómo son progresivas, aquí están muy claras. El niño necesita límites que le den estructura, que lo hagan sentir seguro y que le enseñen a vivir en sociedad. Cuando no tienen límites en los espacios digitales, cuando el niño no se frustra nunca, nunca se aburre porque está con una pantalla que le apaga la creatividad, que ya no dialoga con sus papás porque está todo el tiempo escuchando más bien videitos y audios en las plataformas, cuando no tiene contacto con la naturaleza, o sea, cuando llega a un celular a su vida y le cancela todo eso, o sea, esto termina con su infancia. Darle un celular antes de tiempo le va a quitar, lo va a apartar de todas esas leyes naturales de la infancia por las que él tenía que haber transitado. Por eso, no es una exageración, esta lámina es un poco fuerte, pero no es una exageración. He estado en varios foros en donde se habla que, en verdad, el mayor crimen que se ha cometido contra la humanidad se lo está autoinfringiendo la propia sociedad. Y cuando pensamos en holocaustos y en calamidades que la humanidad ha tenido que enfrentar, no se comparan con lo que es la pérdida de la infancia, de la preadolescencia, de la adolescencia, y que los lleva a un proceso en donde permitimos un dispositivo que está diseñado con todas sus aplicaciones para la adicción, para adormecerlos, para mantenerlos pegados a la pantalla a través de la fascinación pasiva, robando su atención plena, pues entonces podemos entender más fácilmente un punto importante. Esto seguramente lo han escuchado en noticias, en memes, en comentarios. Todos los líderes de la industria de las tecnologías de información y comunicación de la historia han apartado a sus hijos del uso de esa tecnología. Entonces, si hoy sabemos y podemos confirmar que tanto Bill Gates, el propio Zuckerberg, Steve Jobs, no le permitían a sus hijos el uso de tecnología, tenemos que reflexionar que entonces esto no tiene nada de nuevo. Las desventajas para un chico y el deterioro en que puede incurrir su salud mental y su proceso de desarrollo cognitivo, lo conocemos, papás, incluso desde antes de esta línea de tiempo. Tenemos evidencias contundentes, ya ha habido en esta línea de tiempo desde 2008 hasta 2022, puntos clave que nos han sonado las alarmas, y ni así se habían tomado las medidas que afortunadamente hoy ya se están tomando a nivel, desde UNESCO, a nivel sector escolar en los gobiernos y con la participación muy activa de sociedad civil, en donde los celulares se están apartando de las manos de los chicos y las redes sociales también, hasta una edad que vamos a platicar un poquito más adelante aquí. Pero vean, no es nuevo, lo venimos viendo. Creo que uno de los principales puntos relevantes aquí fue desde 2013, cuando el doctor Spitzer en Alemania publicó Demencia Digital, donde ya empezó a enunciar patologías mentales clarísimas como el FOMO, el Fear of Missing Out, que es perderse de cosas y que no quererse despegar por estar ahí, por miedo a irse a perder de algo, por estar el fobbing, que es como se denomina esta conducta de ignorar a los que están junto a mí por atender a los que están en mi dispositivo,
Y hacia adelante, alguien del equipo del hoy muy popular Jonathan Haidt, Jan Twench, pues genera un reporte que nos deja ver cómo están subiendo los índices de depresión marcadísimos en los adolescentes, cómo el doctor Lustig en 2018 nos explica con peras y manzanas por qué surge la adicción a la pantalla, cuál es el efecto dopamínico de las emociones que experimentamos ante una pantalla y que nos mantienen pegados ahí, pero la reacción mayor viene cuando a partir de la prueba PISA en 2022, eh, los resultados de aprovechamiento académico en comprensión lectora, en matemáticas, se vienen para abajo tremendamente. Y bueno, México quedó en último lugar. Y eso es parte de lo que en este año, y bueno, el libro apareció desde el año pasado, pero ya en este año Jonathan Haidt nos enciende las alertas, ahora sí, muy sonoras, empieza a darse una cobertura mundial de la importancia de apartar a los chicos que le está llegando hoy a todos. Pero muchas veces los papás lo que no tienen es la claridad de por qué, o sea, pero si mi hijo me dice que todos sus amigos tienen y yo no lo veo deprimido, yo lo veo bien, es decir, ¿dónde está el problema realmente? El libro de Jonathan Haidt nos hablaba de un periodo que él estima que va de 2010 a 2015, que él define como el gran realambrado, ¿no? Donde los niños dejan de jugar físicamente, eh, eh, dejan de, empiezan a participar mucho más en encierros por estar conectados a sus pantallas empieza una sobreprotección por temas de inseguridad social, donde los niños ya no los dejamos salir a la calle en las bicicletas para que se vayan con sus amigos a dar la vuelta. Y cuando se combinan estas tres cosas, él habla de cómo, y ahí están sus gráficas, no nos dejan mentir, cómo empieza ese declive en todo, en ciencia, en comprensión lectora y en matemáticas, lo que mide la prueba PISA. Nosotros lo hemos visto en carne propia. Llevamos 16 años trabajando talleres en escuelas con estudiantes, concientizándolos, y vean lo que un grupo de chicos era capaz de sintetizar, crear hipótesis y postular en 2012, estamos hablando de hace 13 años, en donde con toda claridad nos mostraban en una campaña de prevención estudiantil qué partes se podían mostrar en Internet y qué partes no se podían mostrar en Internet. Y miren lo que hoy trabajan los chicos. Ideas muy creativas que tenían los chavos antes, como por ejemplo explicar en una campaña con una cartulina arrugada cómo se daña tu reputación y cómo no puedes, si tú cometes errores en lo que compartes en internet, entonces vas a dañar tu reputación en un punto en que ya no la vas a poder regresar como estaba, y de ahí la importancia a que tú antes de publicar apliques criterios y consideraciones que te pongan a salvo. Cuando veíamos este tipo de creatividad y la comparamos con lo que hacen los niños hoy, ¿no? Por ejemplo, aquí no dejes que te manipulen en Internet. La verdad, hay una diferencia severa, muy severa. La participación, el trabajo grupal, las aportaciones, la ideación de los niños, la coordinación, la organización, las secuencias, todo ha cambiado para mal, lamentablemente. Hoy esperamos hoy ya estamos viendo resultados positivos de trabajo en la escuela. El gran problema es que sí, las escuelas ya no permiten los celulares, pero saliendo de la escuela, el niño retoma su pantalla y no se autorregula. Ahí es donde vamos a avanzar ahora mismo. Pero vean, en todo, en lo que hemos encontrado deterioro en lo que es el ejercicio de nuestra asociación, en talleres, en capacitación, en charlas, en activaciones, eh, en todo han perdido capacidades los chicos. Imagínense en la ruta en la que van, en esa ruta que pusimos de cuando son bebés y queremos que lleguen muy lejos en la vida y alcancen el éxito, si con estos deterioros y declives en sus habilidades básicas para la vida, algunas de ellas como es el juicio crítico, realmente van en el camino correcto. Y mucho de esto tiene que ver con el celular en la mano de un niño antes de tiempo. Entonces, entremos al punto medular. Esta necesidad, esta gran responsabilidad que tienen los padres de familia, que tenemos los padres de familia hoy, de equilibrar y entender bien qué pantallas sí y qué pantallas no, en qué momentos sí, en qué momentos no, y qué aplicaciones son las que pueden usar nuestros hijos.
Es ver, vamos a comparar qué implica para un chico tener un celular en la mano y por qué eso implica problemas, y comparado con lo que es una tecnología educativa, como puede ser Scratch, esta plataforma de programación para, muy asociada a robótica, donde los niños aprenden lógica, resolución de problemas, planeación. Es seleccionada por un maestro, impartida por un maestro que los motiva, los inspira, etcétera, a estar encerrados scrolleando TikToks que les pueden llenar la cabeza de basura. No toda la tecnología educativa hoy también está bien escogida. Aquí sí tenemos un punto en el que yo soy de las personas que piensan que tenemos que confiar en la capacidad pedagógica y de evaluación de la directiva de la escuela de nuestros hijos para llegar a la conclusión de cuál es la tecnología educativa apropiada. En lo que sí no estoy de acuerdo yo es en que hoy de pronto las escuelas sean certificadas por empresas de tecnología y las familias puedan buscar una escuela para sus hijos en base a si son referencia de una plataforma, escuela referencia de una plataforma, en donde cuando lo que debería importar a los papás es cuál es el modelo pedagógico y de desarrollo social de tu empresa, de tu escuela, en donde quisiera inscribir a mi hijo, no tanto si va a aprender a usar una hoja de cálculo y un procesador de textos o no. Pero hay tecnología educativa que por supuesto que sí empodera. Y además, no podemos cerrar los ojos a una realidad que nos marca el propio Foro Económico Mundial, papás. Ya es más allá de lo que nosotros pensemos o imaginemos, tenemos que ver lo que los especialistas top están señalando. El Foro Económico Mundial, que es la organización pues, líder en lo que es la definición de las políticas económicas mundiales para los siguientes años, en su reporte especial, El futuro de los trabajos, en sus páginas interiores, nos delinean las 16 habilidades básicas mínimas que requiere un educando hoy para poder alcanzar el éxito. Este reporte que ven en pantalla era pensando como objetivo el 2030. Acaba de ser actualizado. Estoy usando este porque el otro está bastante más complejo con la entrada de la inteligencia artificial. Preferí quedarme en esta versión para compartirla con ustedes. Pero vean de estas 16 habilidades, cómo se refuerza la noción de que es la que manejamos en civismo digital, de que las habilidades para el uso seguro, responsable y detonador de la tecnología no se adquieren en la tecnología, se adquieren fuera, se adquieren mucho en el diálogo, en el debate, en la argumentación, en la lectura, en la escritura, en la comprensión, no en el deslizamiento de un dedo en una pantalla. Insisto, no estamos sacrificando ni cuestionando a Internet, ni a las tabletas, ni a los dispositivos. Estamos cuestionando el uso que se les da. De la misma forma como si vemos un accidente en la calle o alguien atropella a otra persona y no vamos a culpar al automóvil. El automóvil como tecnología no tuvo la menor responsabilidad. Pero si ustedes leen estas 16 habilidades, se fijan que varias son humanas, o sea, resiliencia, inteligencia emocional, razonamiento, tienen que ver con las características del ser humano. Pero ahí están resaltadas en negritas el uso y control de tecnología y el diseño y programación de tecnología, al menos a niveles básicos. Las que aparecen, o sea, no podemos cerrar los ojos a que los niños tienen que formarse en tecnología. Y sí hay, Scratch del MIT sí está pensado y está diseñado en sus funcionalidades para que niños pequeños vayan desarrollando capacidades, insisto, de análisis, de planeación, de solución de problemas, de análisis de fallos, que es uno, se fijan que es uno de los elementos claves del Foro Económico Mundial en el perfil de un educando. Entonces, todas las que están en rojo son las que nosotros fortalecemos con el programa de civismo digital. Entonces, si vamos a confiar en esa tecnología, sí tenemos que estar de cerca en qué tecnología es, qué evaluaciones superó por parte de la escuela para asegurarme que a mi hijo realmente le van a aportar algo apropiado, en qué se van a usar, porque el chiste es sobre todo que no sean usadas en un celular. El grandísimo problema es el celular en la mano, el dispositivo en la mano está pensado está diseñado con funcionalidades
como el scroll infinito, que es el que están viendo en esta animación, donde eh, simplemente no tengo que hacer clic en avanzar con desplazar las cosas. Tengo el autoplay, la recompensa variable, que es una técnica psicológica que se utiliza hasta en Las Vegas. Las maquinitas me tienen ahí esperando siempre un nuevo resultado que me emocione más y más y más. Esos globos de notificación, el hecho de que yo me pueda ganar un premio, una medalla, un globito, algo, esa gamificación, todas estas cosas aplican en un dispositivo en mano, aquí en mi mano, que puedo mover con un dedo. No aplican en una computadora de escritorio. Todo esto hoy es una especialidad que se conoce como ingeniería de la adicción. Imagínense ustedes esto, ingeniería de la adicción. ¿Qué quiere decir? Bueno, que realmente una persona que cambia la conducta, cambia la respuesta neurológica y cambian una serie de cosas, las conexiones que va estableciendo, la forma en que obtiene recompensas a sus esfuerzos, y lo pongo entre comillas, cambian como resultado de la ingeniería de la adicción. Estos globitos, estos mensajitos, estos soniditos. Vean ustedes, por favor, la serie de Netflix que se llama High Score. Vean la historia de cómo se desarrolló la industria de los videojuegos y ahí van a ver evidencias y testimonios de cómo se escogían los sonidos en los juegos de Nintendo para activar respuestas dopamínicas en el cerebro que quisieran que el chico regresara a ese punto. Todo esto tiene una intención, pegar, robar la atención del chico y apartarlo de lo que es importante y deshacer su esquema neurológico de qué? De atención y relevancia. Dos temas que son críticos para que un chico realmente pueda darle sentido a su vida. Si no, si pierde la capacidad de entender a qué debe poner atención, qué importa, qué es mejor para él, no va a estar en posibilidades de tomar buenas decisiones. Pero esa parte se va dañando dentro de sus conexiones neurológicas, poco a poco. Un celular en la mano está pensado para moverlo con un solo dedo. No requiere razonamiento. No tiene que pasar en ningún momento por mi proceso de razón. Simplemente es reacción. Estoy avanzando sin pensar. Esto me convierte así como en como cuando me da comezón, como lo ponemos aquí. Yo me rasco, pero no estoy pensando en qué está pasando. Simplemente me quiero quitar, estoy sintiendo y ya. No proceso nada en mi cerebro. Entonces, eso sí, mi cerebro empieza a aprender, como hay una pequeña satisfacción, una risa, un chiste, un comentario positivo, un like, que me da algún disparo de dopamina, el cerebro automáticamente empieza a quererlo repetir una y otra vez. Entonces, cuando estamos hablando de tecnología educativa o de incluso las mismas aplicaciones, pero usadas en una laptop, en una Chromebook, o a veces hasta en un iPad, no tienen la misma facilidad de uso. Hay que desplazarse más, hay que identificar secciones de la pantalla, toma más tiempo. Eso se le llama en conducta fricción, genera cierta fricción que impide que se genere un hábito tan fácilmente como cuando las cosas están tan fáciles de hacer que no me generan ninguna fricción psicológica. El teléfono además me cabe en todos lados y no tengo que ir a un lugar específico para usarlo. En el baño, en la fila, en el transporte público, en cualquier lado, puedo entrar a usarlo, lo cual facilita lo que conocemos como ese microconsumo que genera dopamina. Cosas que duran pocos segundos y que mantienen mi cerebro dopaminizado. Y como tengo entendido que ya tuvieron oportunidad de conocer y escuchar en la plática anterior, la dopamina sí que inhibe el razonamiento, muy parecido, algún día podemos platicar eso con todo gusto, eso es una explicación que neurociencias nos dio, muy parecido a cómo el alcohol inhibe el razonamiento desde la persona que supera ciertos límites. La dopamina hace un efecto muy parecido, mientras que si voy a usar tecnología educativa en la escuela es en un escritorio, en donde, en una mesa o en un laboratorio, en donde claramente voy a un objetivo, y entonces sí puedo separar en mi cerebro la idea de si estoy divirtiéndome o estoy trabajando. Esta conexión sí se da. ¿Qué pasa? El celular, fíjense, este es un punto que a mí me asusta muchísimo, que siempre le digo a los papás, cuidado con esto, sobre todo ahora con la inteligencia artificial. El celular es personal, ¿no? No lo comparto con nadie, es mío, mi celular. Es como mi corazón, mi mano, mi hígado, es mi órgano, mi extensión de mi cuerpo. Entonces, está lleno de cosas para mí.
mis mensajes, mis contenidos, mis likes, lo mío, lo mío, lo mío. Esto hace que neurológicamente mi cerebro quiera repetir lo que me hace sentir bien, que es estar en contacto con lo mío, lo que me da un sentido personal. ¿Ok? Eso es lo que en estas letras rojas dice una conexión emocional con el dispositivo. Imagínense qué terrible. Y hoy lo estamos viendo con ChatGPT, cuando ya empezamos a conocer casos de chicos que se han suicidado como resultado de la interacción que han llevado con ChatGPT, en donde han compartido emociones y han sido desorientados en la manera de canalizarlas. Y entonces, pues tenemos que ser honestos y poner una tabla aquí que nos compare. ¿Qué diferencias importantes hay entre y por qué el celular es el problema cuando está en la mano y no la tecnología educativa como tal? Cuando, cuando el celular me ofrece acceso instantáneo más gestos automáticos que yo con un toque le doy like, con un desplazamiento, digo que si sí o si no, cuando además está programado para medir cuánto me tardo en hacer el gesto, porque eso va a determinar si me gustó lo que vi o no me gustó lo que vi para personalizarme los siguientes contenidos. Estoy en sus manos, ¿no? Cuando es portabilidad total, me lo puedo llevar a donde sea. Como dice aquí, el celular es el entorno ideal para generar una compulsión. Acuérdense que legalmente no le decimos adicción a Internet porque no es algo que se ingiera, no es un uso, abuso y dependencia de una sustancia, como lo dice la ley de salud de nuestro país, pero es una conducta compulsiva que al final termina en lo mismo. En cambio, la tecnología educativa sí requiere que razones, sí requiere que pienses en dónde vas a dar clic, qué vas a arrastrar a dónde, qué efecto va a tener ese desplazamiento, cuál va a ser el resultado, a qué quieres llegar. Todo requiere planeación, ¿no? Entonces, estamos enseñando uso de tecnología con un propósito. A los chavos les tratamos de decir siempre, aprende a hacer clic con propósito. Ojalá los chicos, sobre todo cuando ya pueden usar redes sociales, también se autorregulen y quieran estar solo para enterarse de cierta situación y se logren autorregular y salirse de ella. Eso es algo que podemos platicar en otro momento. Entonces, papás, ¿qué puedo hacer en las distintas etapas de edad de mis hijos? Bueno, hoy, bueno, no, recientemente se actualizaron los criterios de la OMS sobre las edades. Y miren, antes decían de 0 a 2 años, cero pantallas. Hoy esto ya quedó dividido de 0 a 3 y de 0 a 6 y de 3 a 6, pero en general la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría, la canadiense, es mejor irse de 0 a 6 años con cero tiempos de pantalla de ocio de ocio y de interacción, ¿no? ¿Puedo ver películas con mis papás? Sí. ¿Puedo ver una historia completa con ellos? Sí. Lo que no puedo es interactuar y yo crear contenido que comparto, interactuar con otros. 0 minutos. Luego viene la etapa primaria, en donde vamos de los 6 a los 12 años y necesitamos, como padres de familia, tener control total y absoluto de lo que hagan mis hijos en Internet. ¿Qué aplicaciones pueden usar? Recuerden, hay reglas. Hay reglas. Los juegos tienen clasificación E10, T, que son teenagers de 13 años en adelante, M para los de 17 y A para los adultos. Los juegos tienen medidas de seguridad dependiendo su clasificación. Cuando un niño de 10 años se mete a juegos T, a juegos M, a juegos A, se está brincando todas esas protecciones que el juego para más chiquitos le podía ofrecer. Entonces, yo tengo que controlar las clasificaciones de lo que usa, el tiempo que está, los horarios en que lo usa. Debe tener con quién habla, qué temas toca, qué páginas visita. Todo tiene que estar bajo mi total control para ya en la edad secundaria poder pasar a la etapa de supervisión. O sea, supervisión quiere decir que voy a estarlo acompañando, lo voy a estar verificando que siga cumpliendo, ¿ok? Para que en preparatoria podamos intentar inspirar en él un uso de tecnología para la vinculación, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos esta tablita, si quieren hacerle una captura de pantalla, está muy bien, una foto dice, en términos recreativos, dice la OMS, fíjense, entre 0 y 2, aquí puede haber siempre variaciones de una publicación a otra entre las edades, pero como ven son franjas muy parecidas, ¿no? Máximo, 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 1 hora recreativa, pero ojo, como dice esta tabla, siempre acompañado de un adulto. Sí lo puedo dejar que vea una caricatura completa,
pero de un personaje clasificación A, en la clasificación mexicana, A, apto para toda la familia. Mi hijo sí vea algo que le aporte incluso una reflexión que puede ser moral. Tal vez se acuerdan ustedes, por ejemplo, de esta serie que se llamaba La Señorita Cometa. ¿Se acuerdan que la veían? A mí me tocó verla. Pero qué nos aportaba? Nos aportaba recordatorios de lo que es la importancia de cumplir las reglas, ¿no? Cuando ella era responsable de los niños a los que cuidaba y que hicieran su tarea, que comieran, que recogieran. Y si ella fallaba, tenía un supervisor que le ponía un tachecito, era un dinosaurio, ¿se acuerdan de él? Se llamaba Chivigón. Y tenía que bajar el maestro de las estrellas a revisar lo sucedido para que se restaurara el error, no nada más es pedir perdón. Todo eso subconscientemente nos llenaba de mensajes educativos. Eso los niños sí lo pueden ver. Entonces, ¿qué pasa hasta ahí? Bueno, nos va quedando claro el tema de la edad y el problema del celular en la mano. Ahora, quiero cerrar con esta parte en donde, pues, hacemos recomendaciones acerca de la edad en que los niños pueden entrar a las redes sociales. Y aquí hay tres puntos que quiero considerar que los padres de familia tengan muy presentes para determinar la edad en la que les van a dar autorización. Número uno, recordar que en esa edad, o sea, si estoy hablando de el mensaje que queremos unificar con el movimiento, no es momento, es no smartphones antes de los 14 y no redes sociales antes de los 16. ¿Qué pasa en los 16? Miren, necesitamos cierta flexibilidad, es algo que he platicado con el movimiento. Hay chicos que depende de su entorno, la comunicación familiar y una serie de elementos más, que tienen un alto grado de madurez desde antes de los 16, que ya tienen un estándar ético necesario para estar en esas redes, para entender, tienen autoestima sólida y podrían estar ahí en esos espacios sin sentirse vulnerados. Pero hay otros que no. Entonces, no es que esté escrito en piedra para mí el 16, sino que necesita la intervención de papá y mamá para determinar si sí ya tiene estas características, porque su cerebro, en estas etapas entre los 12 y los 16, se está reorganizando, está reclasificando sus aprendizajes y se empiezan a reconectar todas las cadenas neurológicas de búsqueda de aceptación, de participación, de integración. Ese es un momento de alto riesgo porque empiezan las fuerzas sobre los chicos que son ineludibles. La presión de pares, el sentido de pertenencia, el miedo a quedarse fuera. La autorregulación que se lleva a cabo con el lóbulo frontal, pues como ya aprendieron, no existe o está muy verde todavía. Recuerden que esa termina de madurar hasta los 24, 25 por ahí, dependiendo. Pero entonces, en esas conexiones neurológicas, un rechazo, una burla, un comentario, un meme que los ridiculice, es una auténtica amenaza, que sí los pone en un estado de estrés total y los aniquila, los paraliza, los deja fuera de la posibilidad de participar en comidas familiares hasta que no se resuelva. Entonces, si mi hijo no está, su cerebro todavía está en ese reacomodo, y mi hijo no tiene esa capacidad de resistirlo, yo no debería dejarlo estar en redes sociales porque en las redes sociales se va a someter a una presión brutal que lo va a hacer estallar, lo va a comprimir en lugar de ayudarle a florecer. Fíjense bien, es la etapa en que están buscando aceptación, están en la búsqueda de identidad. ¿Se acuerdan de esa etapa en la teoría de Eric Erikson? Y pues es el momento en que ellos, en vez de descubrir el valor interior, están buscando el exterior, están buscando lo numérico. Las redes sociales, el valor te lo miden con puros números. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Y cuántas vistas tienen tus comentarios? Esas son tus métricas. No lo que tú aportes a la sociedad, no las causas que hayas emprendido, no tus valores, no tus estándares, no. Eso es, créeme, en las redes sociales a nadie le interesan. Y entonces viene este punto, este tercer bullet que a mí, de veras, a veces cuando lo profundizo con los propios chavos, se arman debates muy buenos. Aquí, el mensaje que recibe el cerebro de ellos es, no tienes que ser, tienes que parecer ser. Puedes ser, es ficticia tu personalidad, pero eso infla una burbuja que muy fácilmente después es confrontada en un hecho, en espacios ya físicos, y ahí es donde viene esa explosión en donde los niños no pueden sostener todo lo que inventaron, y ahí vienen escenas de depresión, de angustia, de ansiedad, al haber sido confrontados. Entonces, se les empiezan a desarrollar esos trastornos neurológicamente que sí que los apartan de
una vida sana, de socialización y de integración. Y finalmente, el tema de la ética y la conciencia, que creo que este es el parámetro más importante, que mi hijo tenga, o sea, autoestima es necesaria. En verdad, no deberíamos darle redes sociales a los chavos que no tengan autoestima sólida, que resistan estas presiones. Pero también su segunda prueba tendría que ser que tengan claro el bien y el mal. La ética la podemos simplificar a eso. Esa capacidad que tienes tú de identificar lo que está bien y lo que está mal. Eh, si tú tienes borrada esa línea, entonces las redes sociales facilitan que tú disfraces de broma una agresión. Y es lo que más vemos entre los chavos. Entonces, tu cerebro está aceleradamente expuesto a tener que resolver ataques contra ti y respuestas reactivas que tú haces según tú para protegerte de esos ataques. Entonces, en conclusión, las redes sociales, por supuesto que exponen al chico a una complejidad psicológica muy avanzada. Necesitamos chavos con autoestima y con capacidad de ética comprobable para poder decir, estás seguro en una red social, adelante con ella, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí, las redes sociales lo que les enseñan es una etapa en la que ya deben de tomar sus decisiones, deben tener claridad en qué está bien y qué está mal, y deben tener claridad en que lo que está bien, aunque solo una persona lo haga, y lo que está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Y es capaz de separarse, emitir juicios, ser asertivos, dar sus opiniones, no tener miedo de hablar. En cambio, lo que aprenden en las redes sociales es hay que imitar, hay que reaccionar y hay que estar en todo, aunque la calidad de tu participación no es lo que importa. Este es el gran dilema de darles redes sociales. Ahora, imagínense eso en niños de 10 años, ¿no? Que tuvieron un smartphone de sus papás desde que tenían 10 años y bajaron Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube y todo lo que no es para ellos. Entonces, ¿cómo puede un papá ejercer este criterio? Muy fácil, ¿no? Las pantallas escolares, confiando en la escuela, que sean cosas que sí les estén dejando aprendizaje mesurado, evaluable, medible, etcétera. Eso es parte de la pedagogía en la que tenemos que confiar en la escuela. Luego, lo que son pantallas recreativas, incluso ver películas o ver historias completas, pero con límites y horarios, insisto, depende de la edad, acompañados de un adulto. El celular personal hasta que ya tengan madurez emocional, y esa incluso aquí habrá papás que me dirán, mi hijo de 13 años ya es un chavo que se mueve perfecto, tiene inteligencia emocional, desde pequeño estuvo en foros de debate, en fin, ha desarrollado habilidades y capacidades, está bien. Nada es 100%, decía yo al principio, y nada está escrito en piedra, pero en redes sociales, cuando ya tengo un criterio ético formado, papá y mamá tenemos que saber si el criterio ético de mi hijo es suficiente, es completo, tiene el nivel necesario y además si él va a ser capaz de sostenerlo ante presiones de sus propios pares. Como dice ahí en la frase final, si esas pantallas te van a acompañar, te van a inspirar, te van a detonar, te van a vincular, te van a abrir puertas, adelante con ellas. Pero si te van a aislar, te van a enajenar, te van a apartar de la realidad, te van a volver inconsciente, inconsecuente e irresponsable, cuidado, esas no son para ti. Y cuando no tomamos las medidas a tiempo, hoy esto que yo les llamo zombies digitales, tengo una colección como de 500 fotografías que personalmente he tomado en lugares en donde veo a policías que tendrían que estar vigilando una sucursal bancaria distraídos con su celular, chicas que se reúnen a compartir una copa de vino, cada una en su celular, en bodas donde debías de estar socializando con gente que no has visto en tiempo y que además aprecias, todo el mundo en sus celulares como enajenados. ¿Qué frena a veces a los papás para poder intervenir y actuar? En estos últimos minutitos quiero compartírselos. Estos tecnomitos, empezando por el de los nativos digitales. En mi opinión, etiquetar a las generaciones lo único que logra es separarlas de las otras. Créanme, aquí cito a Catherine Lecuyer, una especialista en pedagogía muy reconocida en la comunidad europea, que nos dice, mira, tú no te vayas con la finta. Si un niño te sorprendes porque le das un iPad y en 2 minutos ya lo está usando, no es porque traiga un chip, no es porque sea superdotado, no es porque sea portentoso,
es porque el ingeniero que diseñó ese dispositivo es muy listo, es muy inteligente y hace su trabajo a la perfección y lo podría usar en 2 minutos quien sea. El dilema y lo que nos comprueba que no traen un chip es que si esos mismos niños se topan con cosas lamentables, no las van a saber resolver y les van a crear traumas y problemas que los van a acompañar por mucho, mucho tiempo. Imagínense en esta nube. Hoy no tenemos tiempo de revisarlas en las charlas que les doy ya a las comunidades escolares. Vamos viendo las más relevantes una por una. Los quiero invitar a que ustedes por su cuenta vean, analicen una de ellas, y es la que más me importa divulgar porque pues, yo pertenecí a la Comisión Intersecretarial para Prevenir la Trata de Personas y es la que hoy tiene publicada la ley vigente acerca del grooming o enganche de menores en Internet. Eh, ¿Cómo se da en los videojuegos principalmente? Este periodista hizo un análisis, una revisión de procesos de los pederastas en línea en este video de YouTube. Por favor, véanlo. Con este screenshot lo pueden encontrar perfectamente. ¿Ok? Ahí van a conocer la mecánica que usa una persona para engañar a un niño y ustedes mismos se van a quitar la idea de que tiene el chip que lo va a proteger de toda esa manipulación de la que es objeto. Vamos a derribar también esta noción de que la tecnología es neutra. No puedo poner en manos de un niño una tecnología con la que se puede lastimar. No puedo pedirle responsabilidad total a un niño que en una edad en que no sabe distinguir entre público y privado, no tiene funciones ejecutivas en su cerebro de planeación, de regulación, de criterio, no tiene nada de eso, nada. Y además es víctima de una severa manipulación de los llamados algoritmos de las plataformas de redes sociales que determinan cuál es el contenido que los niños van a consumir, aunque no lo estén buscando. Tenemos una charla cuando hablamos solamente de riesgos, en donde le enseñamos a los papás cómo en TikTok, de ese clip que ven hasta la izquierda, que es un payasito infantil con una cancioncita de preescolar de bailecitos, cómo de ahí llegan a videos de twerking, de bailes eróticos, de danzas muy provocativas, que empiezan a usar la misma pista del payasito, pero que le van agregando etiquetas al contenido de erotismo, de retos, de sexualización, y entonces el algoritmo automáticamente empieza a buscar más contenido de esa línea y rápido, en 5 variaciones, el algoritmo puede llevar a un niño de una pieza musical infantil a bailes eróticos con contenido realmente lamentable. Ese es un tema con el algoritmo que pues, es bueno profundizar. Y pues para devolverle la palabra a mis colegas el movimiento no es momento, espero que estos sean, digamos, argumentos suficientes y contundentes para que tomemos acción, para que nos comprometamos, pero aquellos, porque sé que muchos ya están en un dilema de haber ya dado el celular, no saben cómo van a pasar por el proceso entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se los vamos a retirar? Miren, el mínimo paso que les pido dar es implementar los controles parentales de los dispositivos. De los 5 puntos que debe abarcar un control parental, quiero pedirles que se enfoquen, sobre todo en las edades tempranas, en los 2 primeros, para que hoy no vayamos no entremos a temas que incluso no vienen al caso en esta presentación. Pero como ven, tiempo y horarios y clasificaciones, muy importante y se pueden configurar muy fácil con tiempo en pantalla en el iPhone y con bienestar digital en el Android. Si ustedes quieren ver videos de cómo activarlos, esos son el tipo de recursos que hoy en día nosotros tenemos en nuestro centro de membresía, pero que vamos a ir entregando en el centro que hemos creado con el movimiento No es Momento para ir compartiendo contenido gratuito de utilidad. Ahí van a encontrar los clips, por eso les decía al principio que nos sigan en la cuenta de Instagram para poderles mandar la notificación de cuando lleguen. Sin olvidar que el control parental solamente a nivel activar restricciones en el teléfono no es suficiente, papás. Necesitamos presencia de ustedes, mucho diálogo, porque lo que más ha perdido
hoy un niño desde pequeño es el diálogo con los papás, la comunicación. Esas escenas de las comidas dominicales, donde los niños están allá de un lado de la mesa, que tengo cientos de fotos de ellos con sus iPads ahí viendo videitos, caricaturas, etcétera, eh, eh, generan una falta de diálogo y una falta de comunicación que hoy Llama Pediatrics ya ha evaluado con un estudio contundente que nos habla de todas las palabras e interlocuciones que pierde un niño por, por pasar una hora ante una pantalla en un día en lugar de dialogarla con papá y mamá. A quien le interese este estudio, es un estudio cortito y sus conclusiones, por favor escríbanos y yo se los hago llegar. Este estudio nos demuestra con metodológicamente que a los 3 años de edad, un niño que no dialoga con sus papás ha perdido ha dejado de escuchar 1139 palabras, ha dejado de expresar 843 palabras y ha perdido 194 turnos conversacionales que le dan claridad del mundo que lo rodea. Es decir, ya te lavaste los dientes, no, ahorita me los voy a lavar, no, de una vez porque si no se te olvida. Esos turnos conversacionales que le dan claridad los pierden a falta de el diálogo con papá y con mamá. Entonces, papás, pues cerremos con el chip que yo les pido ponerle a sus hijos. Ese chip que no traen, no lo traen, pero que les hace muchísima falta. Y eso es, vamos a usar la palabra chip como un acrónimo. Criar hijos implica ponerles límites. Es muy importante los límites y de la misma forma en que tú no lo dejarías entrar aquí en ciertas edades, de la misma forma que has tomado medidas que han sido dolorosas pero necesarias, como es ponerle una vacuna aunque él le duela y no quiera o lo que sea, de la misma forma hoy tienes que tomar esta acción de intervenir, no darle el celular, no permitirle redes sociales, dialogarlo con él al máximo y en caso necesario, pues implementar controles parentales, para lo cual nosotros te podemos compartir estos videos. Solamente, por favor, estate pendiente del repositorio dentro de Civismo Digital, donde los vamos a estar compartiendo con Movimiento No es Momento, para que los puedas aprovechar al máximo. No olvides seguirnos aquí en ASI México, en las redes que tenemos. Y Maya, te regreso el control del audio para que por favor les des esos tips valiosísimos de, ok, ya le di el celular, ahora cómo le meto reversa. Gracias. Muchas gracias, Armando. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Les platicamos rápidamente qué es Movimiento No es Momento. Es un movimiento que comenzamos 4 mamás en Monterrey con esta preocupación de ver a los niños tan pequeños y tanto tiempo pasando detrás de una pantalla, específicamente el celular. Y no nos quedamos en la preocupación, nos ocupamos y comenzamos este movimiento como una respuesta a eso, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nosotros nos encargamos. Si podemos darle a la siguiente, Filmina, por favor. Queremos darles esta frase, la escuchamos muchísimo como movimiento y es una realidad que vivimos hoy los papás con adolescentes y preadolescentes. Oye, todos tienen un smartphone menos yo. Me voy a enfocar más en el smartphone, pero bueno, en general son pantallas. Pero por la portabilidad que tiene el movimiento, nos enfocamos en el smartphone. ¿Qué decirle a nuestros hijos cuando todo el mundo lo tiene y ellos no? Es una presión muy fuerte que nos enfrentamos los papás y también los niños. El primer paso, como bien lo dice Armando, es la conexión. La conexión hoy en día se ha perdido muchísimo, es vital y es como la base firme que nos puede llevar a tener mucho éxito en este problema. Es un problema que tenemos que entender que es duro, es difícil, es retador, pero bueno, como papás, como bien dice Armando, como le prometimos a nuestros hijos cuando nacen, cuando están bebés, tenemos que seguir cuidándolos en esta etapa de crianza, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es conecta con tu hijo, entiéndelo con mucha curiosidad, qué es lo que está viviendo, cómo se siente, cómo cada grupo, cada cultura, cada colegio, es específico, ¿no? Entonces, entender realmente qué está viviendo tu hijo o tu hija y hacerlo desde el amor, desde la conexión y explicando que realmente tu interés, más que prohibir algo, es cuidar su mente, cuidar su corazón. El segundo paso es, a veces los niños perciben que ellos son los únicos que no tienen un teléfono, a veces sí es realidad, pero bueno, hacer esta investigación con los papás de los amigos de tus hijos, en su salón, en su generación, oye, realmente, ¿cuál es el número, no? A veces son 5 o 6 que están a su alrededor y los demás no tienen, te puedes unir a eso.
o realmente a veces sí, entonces bueno, ya es tomar acción, pero tratar de hacer comunidad y establecer límites en conjunto con esa comunidad y a la vez platicarlo con tu hijo. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. También otra opción que podemos sugerir es darle alternativas, perdón, o sea, si quieres tener comunicación con él, pues dale un celular básico, un reloj con llamadas, a lo mejor su necesidad se puede satisfacer con un teléfono fijo en casa para poder hablar con los amigos o las amigas, o si es para investigar información o alguna otra cosa, pues tener una computadora familiar, pero en un lugar visible para toda la familia, ¿no? Y finalmente, pues fortalecer sus habilidades sociales, para que puedan hacer amistades en el mundo real. Sabemos que hoy en día eso es cada vez más difícil, pero sí se puede y hay que volver a eso, a darles herramientas a nuestros hijos para hablar frente a frente, conectar en persona y proveer esos espacios, y esos momentos para hacerlo, ¿no? Y entender que, aunque hoy en día también es cada vez más difícil, pero la verdad es que un buen amigo siempre se va a asegurar que tú estés incluido y tú también, obviamente, ser un buen amigo para incluir a los que están a tu alrededor. Aquí como una parte muy común es hacer comunidad. Les queremos dejar esta filmina si quieren tomarle foto. Este video no lo quisimos poner porque tiene acento de Inglaterra bastante pesado, entonces hay que verlo como lento y pausado, pero es un video que está en YouTube que se hizo para que los niños, o sea, bueno, adolescentes lo vieran y la verdad está muy bueno, les recomendamos mucho checarlo. Y también están estos documentales que ya los vimos, y ahí está la edad recomendada por Common Sense Media. Entonces, son documentales que pueden ver los adolescentes, que la verdad les llena de información buena y como que les da una perspectiva más amplia de la problemática realmente. Vean ustedes primero, obviamente, a ver qué consideran, pero vale la pena compartirlo con los adolescentes. Podemos darle gracias. Pues decirles que entendemos que los padres de familia, y lo estamos viviendo nosotras, y no es nada más aquí, la verdad es que este movimiento es para México, y en México hay muchas iniciativas muy buenas, pero es un fenómeno mundial, ¿no? O sea, no estamos solos, se vive en todos lados, y estamos en una posición muy difícil, pero sí queremos decirles que no es imposible, sí hay soluciones, y una parte de la solución, si podemos dar a la siguiente, por favor. Gracias. ¿Por qué difícil? Pues es un dilema, ¿no? Oye, por un lado, le dices, híjole, le doy este aparato que sabemos el daño que le puede ocasionar, o no se lo doy, pero sabemos que también le puede ocasionar pues un aislamiento, ¿no? Social. Entonces sí es una posición difícil para los papás, pero bueno, no es imposible. Si podemos ir a la siguiente. Nosotros lo que sugerimos es trabajar en conjunto, hacer comunidad y así acabamos con la presión social que tenemos haciendo un acuerdo con otros padres de familia. Y esto es parte de lo que nosotros hacemos como movimiento y ofrecemos. Y aquí Maya nos va a explicar un poco. Gracias, Alex. La herramienta que promovemos es el acuerdo no es momento. Y esto es en comunidad, como mencionaba Alex, ¿no? Para que ningún hijo se quede fuera, proponemos hacer esto como más preventivo y atacar esto desde la raíz y es no dar celulares todos en conjunto, ¿no? El acuerdo no es momento es una herramienta en línea que la encuentras en nuestra página de internet, en movimientonoesmomento.com, en la sección de acuerdo o aquí con este QR puedes aparecer, puedes llevarte directo al acuerdo, ¿no? Y te puedes registrar tu compromiso para retrasar la entrega de un smartphone a tu hijo hasta los 14 años como mínimo y redes sociales hasta mínimo los 16 años de edad. Este acuerdo es por hijo y es un acuerdo moral, o sea, no está legalmente vinculado, ni se firma con sangre, ni van a ser perseguidos si no lo siguen, pero es importante firmar. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a que vayamos viendo que somos muchos los que pensamos igual y con estos números podemos hasta llegar con gobierno y abogar para que existan leyes que protejan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en nuestra página web hay una sección, todavía no, Armando, perdón. En nuestra página web hay una sección llamada Estadísticas, donde pueden ver cuántos pactos se han firmado en el país y también pueden revisar por estado, por escuela, hasta por grado, cuántos acuerdos se han firmado y así puedes ver cómo va la generación de un hijo en específico, te puedes meter y puedes ver cómo van. Y aquí lo importante, bueno, es ser vocal de esto, ¿no? Platicarlo con los papás de los hijos de los amigos de tu hijo y tratar de promover esto para que vaya creciendo. Ahora sí, siguiente, por favor. Ahora, si todavía no están convencidos de aplazar el uso del smartphone, o sea, piensan que es muy necesario por alguna razón, se pueden preguntar ¿por qué les quiero dar a mi hijo un smartphone? O sea, ¿cuál es la razón detrás? Para que esté seguro,
Híjole, lo más importante para su seguridad es su calidad de vínculos con sus amigos y seres queridos. Si algo les pasa, pues los que pueden actuar más con ellos en ese momento son los que están ahí en esa situación de urgencia. Los típicos ejemplos de que vamos al antro, a la fiesta y algo pasó, uno se emborrachó, ¿quién lo salva? No es la mamá que está en el celular en su casa y que se va a tardar en llegar y quizá ni le va a hablar, es el amigo que está ahí, ¿no? O un familiar que esté presente. Eso es luego también sucede que por un error pequeño lo sacan, y como papás a veces ni pensamos en esto, ¿no? Pensamos que ya tiene el celular, va a pertenecer y no necesariamente, ¿no? No quiere decir que los vayan a agregar a los chats donde quiere estar. Y para saber sobre los planes, pues pueden enterarse en la escuela o pueden enterarse por medio de los papás como le hacían antes de tener celular. Y como decía Alex, los amigos de verdad pues igual iban a buscar alguna manera de decirle el plan al amigo que quieren que esté. Y los buenos amigos se promueven y se hacen en vida real, ¿no? Y para hacer la tarea, ¿cómo promovemos? Pues en una computadora familiar, como dice Alex, que está en un lugar visible de la casa. Para entretenimiento, pues no, pues que hagan cosas en la vida real, ¿no? Ya hablamos, Armando habló sobre la dopamina y el daño que les hace, y también que aprendan a aburrirse. O sea, está comprobado que aburrirse es súper bueno para formar tolerancia y es un principal detonador de creatividad. Todos los inventos, mejores inventos se han hecho en momentos de aburrimiento de los creadores. Para tener contacto con los compañeros, pues también promovamos experiencias más bien en el mundo real, que hagan planes, que se vean en vivo. Esto les ayuda también a saber conectar, tener conversaciones en el mundo real, que se sepan comunicar. Esto les genera autoestima, obviamente, seguridad, y ahí es donde se crean las amistades reales en vida real. No porque nos mensajeamos, ya voy a ser muy amiga de alguien, ¿no? Y también, pues la otra razón de que porque yo tengo uno, pues sí, pero nosotros somos adultos y como explicó Armando, nuestro cerebro en teoría está completamente desarrollado, o eso espero, y el de los adolescentes están en plena construcción y desarrollo y aún no tienen la capacidad para autorregularse en este uso del smartphone y menos en redes sociales que son altamente adictivas. La siguiente, por favor. Gracias. Y a los que dieron smartphone a sus hijos, yo quisiera que no se sientan mal. Esta información, la verdad, es muy nueva. Acuérdense que nuestra generación de papás la tenemos más difícil. No tenemos los consejos de nuestros padres, ni de los tíos, ni de los abuelos en este tema. En todos los demás temas sí, y esto es algo muy nuevo que nos tocó en esta generación. Entonces hay que tener esta mirada empática hacia nosotros mismos y que sepamos que todos los papás estamos intentando hacer lo mejor para nuestros hijos. Y no podemos pensar, ya la regué, ya ni modo, sino aquí lo importante es como reconocer que antes no teníamos esta información, ahora ya la tenemos y podemos tomar mejores decisiones. Ahora, ya que tienes esta información, pues tomar acción, poner estos límites con amor y con firmeza. Y súper valioso, como decíamos, aquí entre los tres, lo importante es la comunicación con nuestros hijos y es súper valioso poder decir, me equivoqué, no sabía esto, me equivoqué o me equivoqué con tu hermano mayor y tú estás más chiquito y contigo voy a hacer esto. Es muy importante, ¿no? Que ya que estemos informados, pues decir que los queremos cuidar y las razones por las cuales lo estamos haciendo. Siguiente, por favor. Y bueno, si ya dimos un smartphone, ¿qué podemos hacer? Cada familia y situación es diferente, como decía Armando, tampoco se puede todo encasillar, pero pues no, podemos nosotros como que darles algunos pasos sugeridos que recomendamos que sigan. Y el primero pues es pausar, observar y reflexionar. Lo retiro del celular, lo retiramos en conjunto con los amigos o lo puedo hacer dumb phone, hay manera del celular como que cambiarlo a que no tenga aplicaciones, establecer límites, como decía Armando también, controles parentales y todo esto conectando y dialogando y explicando por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y también hacer un contrato de un buen uso, como mencionaron, hay que incluir a toda la familia en el contrato, establecer los límites de tiempo, contenido, espacio, poner reglas, ¿no? En la mesa no se pueden tener los celulares, no te puedes dormir con él en tu cuarto, tener estos controles parentales y también monitoreo. Y claro, mantenerse firme y ser ejemplo. Y el último paso, pues ofrecer alternativas y sustitutos para que no necesiten este smartphone. Y si son niños, niñas, adolescentes que están como ya adictos, buscar un especialista. Hay un centro que se llama Restart en la Ciudad de México, que se especializan en esto y pueden con ellos dar seguimiento. Ahí están en nuestras redes si lo quieren buscar. Se llama Restart. Y la siguiente, por favor. Y bueno, así por último, la verdadera magia creemos que sucede cuando implementamos las tres M's, que es primero modelar, como decimos, ser el ejemplo del cambio que quieren ver. Empezar por nosotros mismos, porque también nosotros estamos adictos, ¿no? También somos susceptibles a esto de estar mucho tiempo en el celular. Y ya saben que las palabras pues se las lleva el viento, lo que más arrastra es el ejemplo que damos. Entonces, nosotros controlemos nuestro uso, pongamos límites de tiempo en redes. Yo a mis hijos les explico que Instagram lo puedo ver 15 minutos. Ah, ya se me acabó el tiempo y se apagó.
en el día y te amolaste, ¿no? También les explico que a partir de las 9 pues ya no veo pantallas, están abandonadas, no lo cargo en mi cuarto, que tengo despertador normal, análogo y cositas así que ellos también vayan viendo que también para nosotros pues es altamente ganchable y estamos tratando de hacer esto, ¿no? Si estamos con familia y amigos, pues que no nos vean que estamos en el celular. Si estamos con ellos, pues convivir cara a cara y darle como toda nuestra presencia 100%, ¿no? También ser mentores. Hay que fomentar el pensamiento crítico en los hijos sobre el uso saludable y también que sepan todos los usos nocivos que tienen, ¿no? Hay que enseñar ciudadanía digital y que también ellos desde ahorita vayan entrenando y tú contándoles cómo deben de usar un buen celular para cuando llegue su momento, ¿no? Siempre dialogar sobre estos temas con nuestros hijos y también monitorear. No es nada más darle celular y ya se acabó y que a ver cómo le hace y pues confío en él y pues acuérdense que parte de su cerebro no está desarrollada todavía, en especial esta de la corteza prefrontal que tiene ahí la autorregulación, ¿no? Entonces, poner reglas en casa y de verdad implementarlas y estar al pendiente para identificar con nuestros hijos si hay algún uso problemático del celular o de las redes y pues corregirlos, ¿verdad? Gracias. Queremos decirles también que aunque aquí estamos Maya y yo representando ahorita el movimiento, la verdad estamos representando a muchísimos padres de familia que están detrás de esto, que han trabajado muchísimo para lograr que esto se vaya conociendo en todo México. Somos un movimiento fuerte, sólido, de muchos padres de familia muy convencidos, muy apasionados con esta causa y queremos invitarlos a no quedarse nada más en la preocupación o quedarnos en informarnos, que es muy importante, sino llevar esto a la acción. Sabemos que a lo mejor necesitas tiempo, necesitas platicarlo, pero en algún momento tomar acción firmando este acuerdo en donde no solo tú, sino las familias que están a tu alrededor puedas invitarlos, puedas ser vocales, si eres parte de un colegio, presentarlo en tu colegio, que se unan al movimiento, que formen parte y hacer ruido sobre crear conciencia y sobre hacer algo al respecto. Sabemos que esta solución de hacer un acuerdo entre familias no es perfecta, pero la verdad la única herramienta que vamos a poder tener para lograr en conjunto reducir la presión social que tenemos todos los padres de familia y los adolescentes por tener su propio smartphone a una edad muy temprana. Entonces, pues los invitamos a unirse y a conocernos a través de nuestra página y nuestro Instagram, perdón. Pues muchas gracias, Armando. Gracias a todos. Y Armando, gracias por compartirnos tu conocimiento, por tu tiempo. Esperamos que esto les haya sido de mucha utilidad y sobre todo volver a invitarlos a tomar acción, a seguirse informando, a hacer algo al respecto, a ser vocales en su comunidad para poder lograr pues cambiar esta norma. Yo creo que damos por terminada la plática. Los esperamos en nuestro Instagram, en la página de ASI México y de Movimiento No es Momento para que continúen teniendo nuestra información y pues sintámonos muy acompañados por todos los que estamos aquí y con mucha esperanza de que esto va a cambiar. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.